Bueno, seguimos aquí en el Bueno y Hermano. Estamos ahora con el ministro coordinador Ricardo Huelbach. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué dice? ¿Qué Buenas ministro noches. coordinador de gabinete? ¿No? Ministro coordinador de gabinete. Y sí, ministro Tendría que ser el Santiago Cafiero de Alberto Fernández. No, es canciller ahora. Ah, tenés razón. Esto como el verano está. Mansur ahora es Juancito Mansur, el tucumano, el gobernador tucumano. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un Gracias gusto que vuelvan. Sí, ya nos extrañaban. Un gusto que Huelbach, dice Huelbach. Un gusto contento en mi casa, que ya está, arrancá. Sí, a ver. Sí. Pero bien. Bueno, la verdad que sí, que me alegro que estén y que un espacio también en el que se pueda hablar de política, se pueda discutir, disentir, a todos nos hace bien. Creo que es un tiempo difícil de la política en la Argentina, en general, sobre todo por los tiempos económicos que tienen que ver también con la política fundamentalmente. Tenemos que hablar mucho, todos los argentinos reflexionar sobre lo que nos está pasando, y creo que, bueno, el espacio de ustedes también. Fuiste diputado nacional en los últimos 4 años, hasta el año pasado, ¿no? Hasta el 2021. Final de 2021. Te tocó 2 años en el gobierno de Macri y los 2 primeros años de Alberto. Siempre fuiste un hombre de estar muy cercano a las reuniones de bloque, como fuiste jefe del bloque del Frente Renovador en el Congreso. Te codeaste con gente que hoy estaba discutiendo el Fondo Monetario, sí, el Fondo Monetario no, los mismos del gobierno con Juntos por el Cambio. Ese país central que vemos por la tele, ¿es tan despiadado así con el resto de las provincias más periféricas? No sé si periféricas, pero por lo menos las que no tienen tanto poderío económico, y piensan en chiquito, en ese living que suelen ir a los canales, y no ven lo que le está pasando a la Argentina. ¿Qué observación tenés? Yo creo que sí, que hay no diría una mirada despiadada ni nada que se parezca. Creo que no hay intencionalidad en decir, bueno, no le vamos a dar bolilla a las provincias. Sí, creo que en un país donde se vive mucha urgencia y muchas necesidades permanentemente, la burocracia del Estado de la Argentina, del Estado argentino, es una burocracia unitaria, con un mandato en general buscando que el país sea federal. Las provincias pelean para que sea más federal la distribución, y no solo la distribución de lo económico, sino de la mirada del país. Yo creo que cuando hablo de burocracia es quienes hacen funcionar el Estado. La mayoría es de capital federal y de provincia de Buenos Aires, del conurbano, y la mirada del interior del país, formando parte de esa burocracia del Estado, le puede dar otra impronta, que es las particularidades del hombre de a pie de las provincias, que es el lugar donde se produce, es el lugar donde se vive con otra cultura, y la cultura propiamente del trabajo y del esfuerzo, y fundamentalmente de la producción. Entonces, con esa mirada uno tiene que convivir. A veces en esos 4 años me tocó convivir que uno, y lo dije con ustedes también, tener que explicar cosas que no son entendidas, nunca las escucharon ni las vieron, tampoco tienen por qué. Me parece que no es obligación de que todos sepan lo que nos pasa a nosotros, pero sí deben permitir que las voces del interior sean escuchadas, y también darle credibilidad, y nunca no dejar de gobernar para las minorías. Cuando se habla de minorías electorales, sí, siempre se habla de otras minorías, pero las minorías electorales, a la hora de sumar, en estos últimos 4 años, y estimo que 6, en los últimos 6 años, nadie tenía mayorías en los congresos, todo es consenso. Entonces, los diputados y los senadores de las provincias son más escuchados, escuchan un poco más, hay posibilidades de meter cosas en favor de... Pero, vuelvo a repetir, a mí me parece que nosotros tenemos que ir por una forma de pensar
que cambie un poco la mentalidad del país central y que las minorías electorales puedan también tener una representación que les permita resolver los problemas de acá. Si nosotros resolvemos los problemas de las provincias, nosotros arrancamos 100 años atrás. Sí. Los otros arrancaron hace 200 años y nosotros arrancamos como provincia. Acá en realidad Menos todavía, sí. sí, a pocos años, desde la década del 50. Entonces, creo que la construcción de infraestructura, de tenernos presentes, de la educación y de otros valores, la salud, yo me acuerdo que la salud para nosotros, los misioneros, poder tener un tratamiento en algunas enfermedades complejas, teníamos que ir a Buenos Aires. La demanda era de pasajes. Hoy tenemos la posibilidad de la infraestructura aquí. Nos faltan muchas otras cosas y solos no podemos hacer. El país central tiene que acompañar. Ricardo, este fin de semana leía muchos diarios nacionales y hablaban, a partir del voto de la sesión pasada del FMI, de un quiebre en el gobierno nacional. La gente de Alberto por un lado y la gente de Cristina Kirchner por otro. ¿Se siente eso en el Ejecutivo, digo, en las provincias? ¿Ustedes tienen esa sensación de que hay dos gobiernos a nivel nacional? Yo creo que en realidad veo un escenario donde la política está muy fraccionada en la Argentina. Los dos grandes espacios políticos de la Argentina tienen muchos problemas internos y terminan alineándose por intereses electorales. Tanto un espacio como el otro se van acomodando en función de lo que les conviene para ganar las próximas elecciones o mantener el poder en esta etapa. Entonces creo que es más profundo que una cuestión de gestión. Para nosotros, para los misioneros, para la gestión de gobierno, nosotros dejamos de lado los problemas que tengan que ver con las internas del espacio que gobierne la Argentina y vamos a buscar. Vos viste, el gobernador va a gestionar y no pregunta de qué lado está la interna o la pelea. Ustedes por ahí no preguntan, pero digo, ¿no te hacen sentir de aquel lado, diciendo a ver de qué lado están ustedes? No. En estas circunstancias nadie, nadie, ni antes ni ahora, en los 2 años que me tocó a mí, en la gestión, en el gobierno anterior, nadie nos pidió disciplinamiento político, si es lo que preguntás, en función de la gestión. Bueno, pero tienen que viajar bastante seguido, ir a Buenos Aires, y lo Rosada, Ministerio. Toda la vida fue así, lamentablemente, pero también en este último tiempo tengo que reconocer muchos ministros, incluso hoy, Pablo, hubo un ministro de la Nación aquí. La semana pasada hubieron otros funcionarios. Sí, vino el ministro de Educación. Y la semana pasada creo que vino el ministro de Hábitat, ¿no vino o no? La semana pasada... No importa, vienen los ministros, vino Camandier, vino... Es decir, en general... Hay un buen trato, digamos. Sí, porque hay gestión, entonces el Ahora, gobernador... si ustedes se alinearan, total, ¿qué te pide el gobierno para alinearte? Para decir, che, lo acompañamos a ustedes. ¿Y qué viene más guita? ¿Te den un rédito? Vuelvo a repetir, nosotros nadie nos planteó ningún alineamiento ni en el gobierno anterior ni en este. Respetan el espacio provincial de gestión y supongo que también a las otras provincias que no son de ninguno de los espacios nacionales, que tenemos convivencia con otras provincias, no hay, supongo que tampoco es momento de definiciones políticas, pero los acuerdos creo que se hacen de las dos partes, pero nosotros no hemos visto ningún tipo de gestos de ese tipo. Ajá. Ricardo, terminaste tu Diputación Nacional y asumiste como ministro coordinador de gabinete. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles son los problemas que tenés hoy más importantes a resolver? ¿La educación es uno de ellos que hablamos recién? En realidad yo creo que el gobernador lo que me pidió, digamos, es lo que también nos pidió a todos el conductor de la renovación, fortalecer la idea de equipo en el trabajo, que es un poco la tarea que se me ha pedido a mí, trabajar
en articulación en los distintos ministerios, fortalecerlos en un trabajo de articulación entre ministerios y fundamentalmente el trabajo con cercanía de los problemas que hay cotidianamente. ¿Qué notaban? ¿Que había muchos como estamentos estancos? No, a mí me pidieron que trabaje positivamente, no sé si eso es lo que vos decís, sino un trabajo de articulación que seguramente existía. ¿Por qué? Porque hay una buena gestión, hay presencia del gobierno provincial, del Estado provincial, en todos los niveles de la actividad. No hay ministerios que no estén trabajando y menos ministerios que se dediquen a hacer su tarea solo, porque es muy difícil. Sí, una de las cosas que también lo venimos trabajando con el gobernador, que es un pedido, es trabajar mucho también con los recursos que tiene la nación, para que los recursos que llegan a otras provincias también lleguen a través de los distintos ministerios a nuestra provincia. Los problemas que hay son cotidianos, hay muchos cotidianos, pero también trabajar sobre la proyección, que es un poco en el nivel educativo, una proyección hacia las nuevas tecnologías, para que así como convivimos con lo cotidiano, también vayamos pensando el futuro, porque el futuro viene en lo tecnológico. Ricardo, entonces a veces no es una cosa o la otra, sino las dos cosas. Los sueldos están, obviamente, no hay que ser un economista para saber que los sueldos se van licuando con mucha rapidez en este país, ¿no? Y quizás gran parte de la región también, la inflación y la situación post-pandemia y lo demás. Este reclamo que hacen los docentes que están en las rutas, bueno, el Frente de Docentes en Lucha y demás, ¿es atendible de poder negociar un sueldo con un básico de maestro que se emparente a la canasta básica de 76.000 pesos, o no le da el cuero al gobierno a cerrar esos números? Dice que están en 54 y quieren negociar con Yo te voy a explicar el contexto de lo que... Sí, no sos el ministro de Hacienda, pero te nombraron como parte de la mesa. No, yo no soy parte de la mesa. Sí he intervenido en alguna gestión para... ¿Vos venís con la manguera para apagar el fuego? No, tampoco. Sino en algunas cuestiones que tienen que ver con la política, uno se sienta a buscar, acordar algunas cosas. En el tema docente, creo que en los últimos, desde 2015 al 2019, una gestión nacional que fue marcando las pautas de lo salarial, y con una etapa difícil del 18 en adelante, también en el tema docente nosotros estuvimos con dificultades. El año pasado, a marzo del año pasado, nosotros estábamos con un básico de 5.000, hoy estamos con un básico de 20.000. Se hizo un esfuerzo, el gobierno provincial hizo un esfuerzo de ir actualizando, sobre todo pensando en que, progresivamente alcanzar. A diciembre del año pasado empatamos con la inflación. No se perdió. Lo que buscamos era empatar con la inflación, además es lo que es posible. Ir más allá de la inflación es difícil, porque hoy tampoco puedo decirte que le vamos a ganar a la inflación si no sabemos cuánto va a ser. Entonces, este año, en el contexto que estamos viviendo, tanto de acuerdo de deuda, hasta hoy es una situación de incertidumbre económica, hace falta también tener un poco de prudencia en la toma de decisiones. Tenemos un contexto que también aparece ahora, hace 15 días de la guerra, y dispara un montón de valores. Pablo, ¿qué puedo decirte? Cualquier economista me puede decir cómo vamos a terminar a fin de año en lo económico. Entonces, la previsión es en función de hacer cosas moderadas, pensando en poder llegar todos los meses a todos y cumpliendo en tiempo y forma. La previsión es poder, en principio, en varios sectores, incluso la Nación habló de un número
en el caso docente, de un básico de cuánto. Y hablaban de un básico de 50. De 50.000, 48. ¿Y cuánto 50. tenemos acá? Y habló de un básico de... No es el básico, sino cuánto... Lo de bolsillo. De bolsillo. Él habló de 54. Bueno, el maestro que recién se inicia, 54.000 pesos. Pero bueno, habla de una canasta básica de 76, digamos. Claro, pero la canasta básica no es hoy un parámetro en la toma de decisiones en función de los ingresos. Sí. En la toma de decisiones de sueldos en ningún sector puede ser la canasta básica. Es difícil, Pablo, es muy difícil. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trabajar e ir corrigiendo en el tiempo, que es lo que se propuso. Corregir. O sea, como medida, por lo menos, Ricardo, lo que ustedes plantean es no perder con respecto a la inflación. Ese sería un objetivo para tener en también cuenta. planteado por los sectores de trabajadores. Es decir, buscar que no se pierda. Ahora, pero tampoco en un marco de prolongado de tiempo, es decir, porque incluso hubo un planteo de volver a sentarse los sectores que estaban de acuerdo en trabajar paulatinamente, porque entendieron que había que seguir dialogando, y no solo el tema salarial. Hay muchos otros temas que se iniciaron un proceso de trabajo. Yo no soy docente, tampoco entiendo un montón de aspectos, pero sí empezaron a trabajar el año pasado una mesa técnica que es una grilla para ir resolviendo. Hay montón. ¿Pero el corte de ruta los limita a ustedes para llamarlos, para convocarlos a que vengan a sentarse a negociar o no? No. No les gusta el corte de ruta a ustedes. ¿A ustedes les gusta? A mí me da lo mismo. No voy a sí, ningún lado. Exactamente. No, pero ella explicaba por qué el corte de ruta. Claro. Porque dice que es No, a nadie le gusta el corte de ruta. No, nadie. A los docentes les gusta, a nadie le gusta. No, a nadie le gusta. Pero, por eso bueno, lo ven como la única forma de ver si pueden sensibilizarlo. A ver, ¿Viste cómo? Que son duros para cerrar el acuerdo salarial. Somos muy sensibles. Usted se equivoca. No, bueno, pero hablando en términos de negociación, ellos evidentemente consideran que es el único lugar que pueden llamar la atención de ustedes. No es así. A ver, siempre ¿Ustedes están flojos de caja? ¿No hay guita para pagarle lo que piden? ¿O no quieren? ¿No es que no se lo merezcan? ¿O creen que el salario tiene que estar a esa altura? No, nadie cree que no se puede. A ver, Pablo. No, está bien, yo tengo un boliche y el empleado me va a pedir siempre más, porque obviamente más cuando se te licúa la plata tan rápidamente en este país. Vuelvo a repetir, la licuada de la plata, si quiere, con un término que no corresponde, es para todos, no es solo para el empleado. También el Estado funciona en otros aspectos. Claro. A ver, la canasta básica tiene un 4% mensual enero y febrero. Seguramente mañana creo que tienen que anunciar. Está 4 puntos. Bueno, en otros aspectos de funcionamiento del Estado no es 4 puntos. Hay otros gastos, la obra pública, el equipamiento para funcionar, gastos de circunstancias como por ejemplo el incendio y otro tipo de cosas que requiere que el Estado salga. Vuelvo a decirte el concepto de la previsión. Es decir, no puedo quemar las naves solamente en algún aspecto que es trascendente como el sueldo. Es trascendente, es importante. Queremos que todos los docentes estén bien atendidos. Esto es lo que podemos. Bueno, nos queda un minutito. ¿Se aburguesaron algunos ministros, funcionarios de la renovación después de los 20 años en el gobierno? Por lo que dijo Rovira, que los invitó a que salgan a laburar más, el discurso. No, yo creo que... ¿Están aburguesados algunos? ¿Se enamoraron del despacho? No, yo supongo que no es por aburguesarse ni nada por el estilo, sino que hay un modelo de gestión que tiene el gobernador que requiere que todos entendamos la forma de trabajo de este gobernador. Entonces, al gobernador actual, Oscar, le tocó una etapa de iniciar su trabajo y iniciar una pandemia. Ahora, en una etapa en la que hay mayor libertad para el trabajo,
todos debemos acostumbrarnos a la impronta del gobernador, que es muy trabajador, que está en terreno, y es lo que hoy requiere lo requieren los ciudadanos misioneros. Nosotros debemos estar a la altura para acompañar a nuestro gobernador. Así que creo que no es que estemos aburguesados. Recién hablaba de la pandemia. ¿Se terminó la pandemia en Misiones o todavía hay algunas restricciones? Algunos cuidados. Continúan los cuidados con el barbijo, también el trabajo de salud sigue siendo el mismo, de prevención. Obviamente que hay una situación hoy, no estamos viviendo la pandemia como vivimos en otra etapa, entonces hay un poco de margen para algunas actividades. Pero siguen atentos, digamos, y monitoreando el tema. Se sigue atento, se sigue monitoreando y tenemos, ayer veíamos algunas cosas que son una alerta por ahí en China, todo un estado de 17 millones creo que son, que entraron en restricción. Entonces es algo que... Ya se viene el plan de la vacuna la cuarta dosis, ¿no? ¿Están elaborando en principio se está trabajando a nivel nacional y también a nivel van a esperar que la Nación, el Consejo Federal de Salud tome la decisión. Sí, en principio mañana creo que hay un Consejo Federal. Y a partir de ahí Misiones resuelve. Sí. ¿Hay vacunas como para ponerse o no? Sí, ¿O están vencidas ya? No, por el tiempo que pasa, no sé si tienen caducidad. ¿Tienen caducidad? Tienen, pero sí, hemos aplicado todas las primeras dosis posibles. Ajá. Hace falta completar, hay sectores de nuestra sociedad todavía que no tienen... Son medio reacios, digamos. Exactamente, hay sectores que no se vacunan, después hay algún sector que se conformó con las 2 dosis para cumplir el reglamento, y hay otro sector que sí se vacunó con las 3 dosis. ¿El pase sanitario está vigente o ya no existe más? No, en la Argentina no se exige en realidad, y tampoco con el exterior. Viste que yendo a Paraguay, puedes a Brasil... entrar y salir ya sin problema. Te piden la... ¿Cómo se llama? Para el ingreso, la declaración jurada te pide la Argentina todavía. Para el ingreso por ahí se pide con otros países, pero dentro Ricardo, de la Argentina. la última de mi parte, bueno, tenemos que ir. El tema del puente, ¿está en la agenda del gobierno? Esto que se ven colas Permanentemente. Se han hecho correcciones permanentemente en función de lo que el gobernador fue planteando a los funcionarios nacionales, y creo que... ¿Cuál es el problema? ¿La aduana, migraciones? ¿Qué pasa ahí? Yo lo que creo que hay, en principio, un esfuerzo importante de los funcionarios que están en el sector, pero hay mucha demanda. Y el puente ahora no es el problema, siempre fue un problema de mucha demanda. Creo que van muchos y venimos muchos, no sé, pero me parece que es una... No, pero viste que se agrandaron, se hizo una obra importante, sí, se ven un montón de cabinas. Sí, lo que yo creo que tenemos que... ¿Cuánta gente falta? No, pero a ver, personal, falta un poco de personal, sí, que es lo que nos dijeron en algún momento, pero me parece que es una cuestión de resolver el tráfico vecinal definitivamente, eliminar alguna burocracia que es la que impide a veces a ver, yo veo, ¿será que en algunos lugares, el peaje, por ejemplo? No se puede poner peaje, porque ella sí le está eso. No, yo no estoy hablando de poner peaje. En el puente, digo. Hay sistemas electrónicos en Buenos Aires. La digitalización se puede hacer. Claro, por eso, a eso voy. Hay cosas que, es decir, el peaje llega al auto, pum, si tiene el telepase. El telepase. Cruza con telepase, y podríamos intentar a lo mejor tecnificar de ese modo que aquellos que tengan telepase personal. En los aeropuertos se usa la carupa ahora. Sí, pero tampoco agiliza demasiado eso. Yo he visto que tenés que bajarte, cruzar, caminar, volver a subir, estacionar. Es decir, hay cosas que creo que las tenemos que pensar, y el aporte del pensar tiene que hacer, el personal del puente. El del control unificado, del otro lado. En Paraguay hace el control unificado y listo. Sí, pero a ver, que hagan aduana. Yo que no voy, el funcionario de Buenos Aires, y yo que no voy nunca a cruzar el puente, no podemos resolver ese problema. Creo que las personas que están trabajando permanentemente ahí tenemos que escucharlos. Me parece que ese es un poco el camino. Gracias, ministro, por haber venido. Gracias, muy amable. Gracias. Buena semana de trabajo.
Bueno, vamos con lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo Porque malo. vamos a ir pensando porque Sí. después siempre te acordás de algunas preguntas. Vamos a lo bueno y lo malo. Acá está, mirá. Vuelve a funcionar. Volvieron a micros. funcionar los micros de larga distancia con 6 países de la región. Ya empezó a... Bueno, de lo que hablaba un poco, ¿no? De volver de a poco Sí. a la normalidad. Sí. Interesante está entonces esta posibilidad de poder viajar a Asunción, poder ir a Brasil, que ya empezaron el Sí, verano. bueno, Asunción, a podés ir. Chile, Si te bancás 8 a horas. Bolivia. A Paraguay podés ir y te bancás 8 horas de cola. Tenés que Se pasar me va a el ir mi puente. albanil en cualquier momento, el boliviano, porque me dice que está con ganas de volver. Tenés que pasar el puente. Mi albanil. ¿Y qué es lo malo que pasó en la Un semana? crack ese, se me García? va, estamos jodidos. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que se produjeron, con el de esta madrugada, que se puso en efectivo, 19, loco. Incrementos en 2 años y 4 meses. En 2 años y 4 meses. Ya el gobierno de Alberto lleva un total de aumento del 100% de la nafta. Estaba viendo acá en una nota que hace muy particular, detallando, ¿no?, cuáles fueron los aumentos de estos últimos años y donde, bueno, estos 19 aumentos de supervisión significa el 100% de que agarró Alberto el 10 de diciembre del 2019. Igual lo charlábamos hoy afuera del aire. Está por debajo de la inflación lo mismo, porque aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar hacia países como, acordate que la nafta en Paraguay está como 2.70, creo, y Brasil está a 2.50. Acá estamos casi al 50% de países de la región. Sí. Ahí Está por debajo de la inflación. Ahí seguramente con el acuerdo del fondo también va a haber novedades, porque la quita de no van a subsidios pegar viene también por ese lado. Sí, la van a llevar a dolarizar. Siempre dice, ¿cómo se llama? Jalak, ¿cómo es el presidente de los estacioneros? Sí. Él siempre dice que la nafta tiene que valer como mínimo $1. $1. La nafta super, la de ese. ¿Cómo se está la de segunda y de tercera? Bueno, ahí hay que ver $1 de qué. No sé de qué dólar, si el oficial o el blue. Esa es la diferencia con los países vecinos. El tema cambiario nuestro. Es un solo dólar. Exactamente. Acá tenemos muchos dólares. Sí, tal cual. Bueno, muy bien. vamos ya con los buscados, que es una los especie buscados. de... Hay Los buscados. buscados es como una frutilla en el postre. ¿A quién buscan ahí? ¿A quién buscamos ahí? A Energía de Misiones. Mirá vos. Que tuvieron un verano caliente. A usted también Qué lo manera de cortarse la luz, por Dios. Virginia Kluka se llama la nueva presidenta de EMSA, que era parte de Recursos Humanos, gerente allí. Viene de la época de don Esteban Locina. Sí. Entró, me acuerdo cuando entró, era muy pero jovencita. este año fue un caos. Virginia, que vino a trabajar ahí, la había traído Esteban Locina cuando estuvo en EMSA. ¿Se acuerda que lo echaron a Cachilo? Sí. Desde ahí viene. Pero se ve que no aprendió mucho. No, pobre. Y le tocó situaciones incómodas. Hace mucho calor. ¿No? Por ser la primera mujer que conduce el sistema, la empresa está muy de complicado, electricidad. el sistema de distribución de la energía. ¿Ese es el problema? El sistema de distribución es uno de los problemas importantes, por eso la gestión del gobernador fue resolver un sistema troncal que es, tenemos que construir Rincón de Santa María, San Isidro, de San Isidro a Alem Oberá. Y otros sistemas troncales que es San Vicente el Soberbio, San Vicente San Pedro, y también un trabajo ahí en el norte que es en Iguazú por el tema de la represa Uruguay. Pero y acá, Ricardo, también se corta la luz. Se corta la luz, has visto que uno de los cortes fue por el tema del incendio que afectó a la... Ese fue un corte muy grande, pero todos los días se corta un rato. Y no sé si todo no digo en el centro, pero en los barrios se corta casi todo. Hubieron también dificultades en el sistema cuando hay tormentas. Creo que hay uno de los trabajos que tiene que hacer EMSA en realidad, es EMSA y también las cooperativas, es reponer primero los postes en algunos lugares, bastantes, que es un trabajo de reconstrucción, y el otro es reemplazo de líneas con mayor potencia. ¿Qué pasa? Con el tiempo fuimos incorporando usuarios y las líneas que tenemos, algunas tienen hasta 40 años, entonces hay que reconstruir
que es una de las cosas que tiene como tarea, que va a hacer bien, es buena funcionaria, lo va a hacer muy bien y es una mujer. Bueno, muy bien. Y a ver quién es el otro buscado del día de hoy. Bueno, Jorge, pero la Jorge próxima, Galeano. cuando hagamos esta sección, que el invitado no porque si le tenemos pregunté, que defiende, le pregunté. si yo lo puse al buscado Ahí. hace 10 años para darle con un caño, y yo viene sigo acá. vamos a tener que armar, vamos a Ahí tener está, que felicitarle a la Cluca entonces. Ahí hay Sí, un claro. segundo buscado. Hace 15 años que está ahí adentro, ¿no aprendió? Lo va a ¿Cómo tener es? que felicitar, Sí. te aseguro Hay que que sí. cambiar los troncos, los cables, que hace rato, no es de ahora, pero bueno, está bien. Vamos a defenderla. No hay Hace animosidad. 2 meses, dale. Galeano, otro lo buscado. ¿Por qué lo Dicen está- por qué que lo está buscando? muchos se quejaron de que no se lo vio activamente. ¿Sigue presidiendo el agua de las misiones? Sí, me imagino. No le pregunto porque después lo rete. No, si no, él, él no, si él no, opina, si él opina, usted se enoja. Dice que no lo vieron muy abocado a la Censura situación. de la prensa conmigo. No hay censura, está planteado así el programa. El segmento. Hable con el productor general. No, Galeano dice que lo vieron muy ausente y a la empresa Agua de las Misiones con el momento de la qué? sequía intensa y de los posteriores incendios, las consecuencias, la asistencia. Como que y no hasta apareció- como que no inclusive apareció. hubo cruzada solidaria para juntar agua y demás, y el hombre que maneja el caño del acuífero ahí en San Javier, no lo vieron activamente a don Jorge Galeano, ¿no? Otrora, uno de los diputados Muy provinciales más acérrimos opositores, ¿se acuerda? Al rovirismo. Bueno, hoy evidentemente se ve que está cómodo ahí, mi Muy querido bien. amigo Jorge Galeano. Hasta acá llegamos, García. Ni un bidón le llevó de agua a los bomberos. Capaz que no había agua. Bueno, un placer Nos vamos, volver siempre. sí. Nos fuimos, Nos pero fuimos. bueno, la gerencia del canal nos habilitó la gerente del canal y el nuevo director de recursos humanos. Sí. Así que le agradecemos por estos minutitos de más. Sí. Nos vamos y los esperamos, por supuesto, el lunes que viene aquí en El Bueno y el Malo. Que la pasen bien y gracias por acompañarnos.